todos nuestros amigos que se conectan ya a Facebook Live y que nos están mandando también saludos. Muchísimas gracias, Elenita González, Liliana Guerrero y a todos los que nos están viendo ya. Si tienen, ya saben, alguna pregunta que hacerlo de acuerdo al tema de nutrición deportiva, lo pueden hacer aquí en nuestro Facebook Live o también en nuestro número personal. Hagan las preguntas que ustedes necesiten, las preguntas necesarias. Nosotros les ayudamos aquí con todas esas dudas. También quiero darle la bienvenida hoy a Eric Mosquera. Él es nutricionista deportivo. Aquí nos va a estar hablando un poco más sobre ese tema tan importante que es la nutrición deportiva. Eric, qué gusto tenerte aquí. Bienvenido al programa. Un gusto para mí estar aquí presente con ustedes, Gaby. Y pues nada, agradecerles por la invitación y listos para responder sus preguntas. Perfecto, Eric, vamos a hablar de un tema súper importante para toda la gente, que puede ser que ya sean deportistas élites o puede ser que recién estén comenzando en el mundo del deporte, quieren tener una alimentación acertada al momento de poder complementar, porque dicen que el deporte y la alimentación es un complemento. ¿Qué tan de cierto es esto? Bueno, en líneas generales el deporte y la alimentación deben estar siempre dados de la mano. Y a veces hay personas que dicen es del 80-20, el 90-10. Yo creo que las dos son el 100% y siempre hay que tener en cuenta que mientras mejor asesorado esté el deportista, mejores resultados va a tener. ¿Qué tiene que hacer un deportista para tener una nutrición equilibrada? Y depende mucho del deporte en el cual esté inmerso. Te voy a poner un caso muy llamativo, por ejemplo, los deportistas de triatlón, cuando están compitiendo al final de sus eventos, generalmente consumen algo con gran cantidad de cafeína y azúcar, como es una Coca-Cola, lo cual no sería muy adecuado para otro tipo de deportistas en otras situaciones, ¿no? Entonces hay un montón de situaciones, pero lo interesante es que la nutrición deportiva te permite consumir una mayor cantidad de alimentos que probablemente para la mayoría de la población parecieran que no son tan adecuados. ¿Qué pasa en estos momentos? Hay varios tipos de dietas, por ahí hemos escuchado el ayuno intermitente. ¿Cómo nos funcionan ese tipo de dietas o cómo se adecuan a la vida de un deportista y qué tan beneficiosas son a la hora de realizar deportes? Es que complementaría este tipo de actividades. En la mayoría de casos el ayuno intermitente puede no ser tan beneficioso para los deportistas, principalmente porque no permite la recuperación óptima del atleta después de sus entrenamientos. Entonces, a veces es preferible evitar este tipo de patrones de alimentación donde comes durante periodos muy pequeños de tiempo y es favorable más bien enfocarse en que después de entrenar el atleta consuma alimentos y sigue consumiendo a lo largo del día para que se pueda recuperar óptimamente. Eric, una pregunta muy importante. En cuanto a la nutrición deportiva, ¿también es factible que los deportistas consuman estos shots que venden en los supermercados que dicen traen más energía o tal vez un B220, no sé, por ahí? Claro, hay ciertas bebidas que tienen gran cantidad de cafeína y generalmente la cafeína se utiliza en un gran rango de deportes para mejorar la tolerancia al cansancio. Ahora, lo importante es establecer de que hay algunas bebidas que además de cafeína tienen otras sustancias, entonces probablemente esas bebidas no sean lo más óptimo posible, pero existen muchos casos de deportistas que toman B220, que toman Coca-Cola, que toman muchos energizantes y pueden rendir óptimamente por la cafeína presente en estos productos. Incluso en algunos casos es algo tan chistoso que saben decir que la cerveza también te ayuda, no sé, tal vez es un... Tú aplicas mucho. No, en el caso de la cerveza, por la presencia del alcohol, es preferible evitarlo. Aunque hay algunos estudios bastante llamativos en los cuales se trata de analizar el nivel de hidratación de la persona tras consumo de cerveza y lo que se ha visto es que generalmente la persona no se hidrata adecuadamente, entonces es mejor evitar. Eric, ¿qué pasa con las personas que nos están viendo, capaz son deportistas y llevan una vida de vegetarianismo o también veganas? ¿Cómo complementan en sí su alimentación y llegan a tener todos los nutrientes, obviamente con esos alimentos que no van a incluir carnes ni proteínas? Los deportistas veganos y vegetarianos tienen que tener especial cuidado en el consumo de proteínas, lo cual si la persona tiene acceso a poder comprar suplementos de proteína, ya sea de soya, de arroz, de alberjas, de papa, generalmente se pueden cubrir esos requerimientos. El mayor inconveniente está cuando la persona no tiene la capacidad para adquirir estos productos y entonces a veces es muy complicado llegar a cubrir todos esos requerimientos tan elevados de proteína.
Y en cuanto a otros temas de vitaminas, pues normalmente se sugiere el consumo de vitamina B12 para las personas que son vegetarianas o veganas, también la vitamina D. Y por último, pues se busca en la manera de lo posible que el atleta vegano o vegetariano siempre tenga un asesoramiento muy cercano, porque es muy fácil caer en consumir alimentos que son veganos, como papas fritas de funda, pero que no necesariamente le hacen un beneficio al deportista. Eric, tenemos una pregunta aquí. Dice, ¿qué tengo que desayunar o qué debo desayunar si soy un deportista élite? Élite, ok. Yo creería que si tienes tal vez 2 o 3 horas para comer y después de ir a entrenar, lo más óptimo sería una fuente de carbohidratos que puede ser pan, fruta y algo de proteína, que pueden ser huevos, leche o queso, que culturalmente es lo que casi todos comemos, ¿no? Y si tienes un tiempo muy corto desde tu desayunas a las 7 y tienes que entrenar a las 8, probablemente lo más beneficioso sea únicamente carbohidratos, con la finalidad de que puedas tener energía para tu entrenamiento y que no tengas malestar estomacal por el consumo de proteínas. Ahora, eso para un deportista élite, algo que vamos a hablar de los común mortales, que nosotros con la Gaby dijimos, voy a hablar a muy nivel personal. Con Gaby dijimos, año nuevo, nos propusimos ir al gimnasio, nos íbamos al gimnasio súper aplicadas, 5 de la mañana yendo, y había veces, y se ríe, sí, es que es el propósito de mucha gente. Y nos íbamos, y mira tú, a veces yo no iba desayunando, a veces Gaby no iba desayunando. ¿Qué tan beneficioso es no ir desayunando? Porque yo precisamente sentía que no rendía nada en el gimnasio si no iba desayunando. O que debe ir desayunando una persona cuando está comenzando recién su vida de ejercicios y también está yendo al gimnasio súper pronto. Hay dos situaciones que se pueden aplicar en estos casos, ¿no? Hay gente que puede entrenar sin haber desayunado ningún alimento, ¿no? Especialmente en deportistas recreacionales esto no es tan malo ni peligroso. Y hay otra gente como vos que deben consumir alimentos. Entonces, en el caso de tu deporte en sí, que es alzar pesas, hacer gimnasio, lo que puedes ir haciendo es tomarte un jugo de fruta, porque es mucho más fácil que a nivel digestivo el líquido se digiera rápidamente en tu estómago. O podrías irte con lo que yo siempre suelo sugerir a mis clientes, pan con mermelada, que pareciera muy contracorriente, pero el beneficio de consumir pan con mermelada es que es rápido, normalmente no toma mucho tiempo en digerirse, y la persona tiene energía para realizar su hora y media de ejercicio, ¿no? Entonces, en líneas generales, si tú estás acostumbrado a no consumir alimentos antes de entrenar, puedes hacerlo si es que es en la mañana, y si estás acostumbrado a comer algo, únicamente carbohidratos, frutas, pan, galletas, maduro, verde, arroz. Sí. Claro que sí. Lo que se busca es que no tenga mucha cantidad de grasa para que no te moleste a nivel digestivo, y puede tener algo de proteína, pero depende mucho de cada una de las personas. Eric, ¿qué tan cierto es? Yo tengo tantas preguntas aquí en la cabeza. Decían por ahí que desayunar, o sea, bueno, salir de la casa y solamente tomarme una taza de café antes de ir a entrenar, que eso es súper bueno. Aparte de que te seca, supuestamente, dice que te da muy buena energía. En líneas generales, la cafeína cumple ese efecto, ¿no? Hacer que la persona no sienta fatiga muscular durante el ejercicio físico. Entonces, probablemente si tú tomas un café antes de entrenar, lo que va a suceder es que no te vas a sentir agotada. Y lastimosamente la cafeína no aumenta la cantidad de grasa que se oxida a nivel de tus músculos. Entonces, por ahí eso de que vas a perder más grasa consumiendo cafeína no es tan cierto, pero de que no vas a sentir tanta cansancio, pues sí lo vas a lograr con el consumo de café. ¿Cuáles serían las consecuencias de llevar una mala nutrición de los deportistas? ¿Sabes? Hay algo que siempre me ha llamado la atención. No sé si vos en algún momento has visto las deportistas de gimnasia artística, que son muy musculosas y son pequeñas. En comparación a otro tipo de deportes, por ejemplo, voleibol, por ejemplo, natación, básquet, fútbol. Y lo que pasa es que a estas deportistas, desde muy pequeñas, se les va guiando para que no ganen exceso de grasa corporal. Entonces llega un punto en la vida de estos deportistas donde el exceso de restricción de consumo de alimentos produce que pierdan la estatura que pudieron haber alcanzado si hubieran consumido más cantidad de calorías y de proteínas en general. Entonces, a veces en deportistas de élite lo que sucede es que no pueden desarrollarse óptimamente
y también la densidad de sus huesos empieza a decaer de manera mucho más rápida que de la población general. A pesar de que nosotros visualmente a ellos les vemos con mucho músculo, les vemos aparentemente sanos, por dentro su sistema óseo no está tan bien estructurado. Lo mismo puede pasar con alguien que hace deporte recreacional, que permanece durante mucho tiempo con dietas restrictivas por querer tener bajos niveles de grasa corporal. Entonces, en las mujeres, el primer llamado de atención que tenemos para que sepamos que este proceso está inadecuado es la falta de menstruación. Y cuando se produce eso, las hormonas de las mujeres que ya no se producen a nivel de los ovarios hace que la osificación de sus huesos empiece a decaer. Entonces pueden llegar mucho más rápido a una fractura, pueden llegar mucho más rápido a la osteoporosis en la edad adulta mayor. Eso principalmente en las mujeres creo que es algo que me ha llamado mucho la atención, llegar a ese exceso de restricción de consumo de alimentos. Ahora, bueno, estábamos hablando de eso, pero ¿qué pasa con las dietas que son, sabes, muy estrictas? Que hay gente capaz que quiere bajar de peso, obviamente por eso también recién empiezan a incluir el ejercicio en su vida, empiezan con unas dietas que les prohíben que coman carbohidratos, les prohíben que coman azúcar, o sea, todo es demasiado estricto. Yo siempre he pensado que ese tipo de dietas algún rato te van a llegar a cansar y cuando llegues a consumir otra vez eso, como que no sé si te vas a desmandar, tu cuerpo va a consumir el doble, eso es lo que yo pienso. Ahora, en la vida real, ¿qué pasa? Lo que sucede, y esto es muy interesante comprenderlo desde el punto de vista científico, hasta ahora no sabemos de manera adecuada cómo hacer procesos de pérdida de grasa que se mantengan a lo largo del tiempo, ni en deportistas de élite ni en recreacionales. Entonces hay ese agujero de conocimiento alrededor del tema de pérdida de grasa, porque incluso los deportistas de élite tienen una época en la cual ellos tienen mayores niveles de grasa corporal y cuando van a competir reducen y el próximo año vuelven a subir su nivel de grasa corporal. Entonces, lo interesante de esto es comprender que las dietas que son normalmente muy restrictivas tienen un tiempo de vida que generalmente depende del nivel de exigencia que tiene la persona consigo misma. Entonces puede ser que vos con una dieta restrictiva te mantengas 2-3 meses, pero lo más probable es que vuelvas a consumir esos alimentos que te restringieron en un inicio. Entonces, dos puntos interesantes es comprender que la pérdida de grasa no se puede mantener durante todo un año y durante 10 años de vida. Generalmente se puede realizar durante 3, 4, 5 meses para una preparación específica. Y que cuando te restringen los alimentos, lo más probable es que dentro de largo o medio tiempo vayas a volver a consumir esos alimentos y pasen todos los seres humanos aquí en Rusia, en Alemania, en Noruega y lastimosamente a nivel científico todavía nos falta comprender un poco más sobre ese tema. Aquí dice, ¿es probable ganar masa muscular sin hacer ejercicio y solamente con alimentación? Es probable si es que eres una persona que no ha hecho nada de ejercicio físico y come muy poca proteína y empieza a comer más proteínas, tu síntesis muscular aumenta. Sin embargo, el mayor inconveniente es que generalmente sin el ejercicio físico el músculo no se estimula y no existe el crecimiento muscular. Entonces es necesario hacer ejercicio. Y si, perdón, Jos, y si tomas proteínas en polvos y eso tal vez te puede ayudar un poco más. Las proteínas en polvo tienen la misma constitución que el pollo, que los huevos, que la leche, que el queso, solo que en diferente formato. Entonces, es en polvo, el pollo tiene una fase sólida, el huevo tiene una fase líquida, la leche igual una fase líquida. Entonces, hay que verlo a las proteínas de suplementos como eso, proteína con otro formato para el consumo del humano. Ahora, Eric, ya para ir finalizando esta entretenida entrevista y más que todo que las preguntas siguen surgiendo, ¿qué pasa con ese tipo de pastillas que la gente dice que te va a ayudar a bajar de peso, que algunos deportistas por ahí se toman para disminuir la grasa? Los quemadores. Los quemadores, los tan llamados quemadores. ¿Qué pasa con esas pastillas? Los quemadores de grasa son un caso bastante llamativo. Generalmente se trata a nivel científico de evidenciar el uso de alguna sustancia para perder o oxidar mayor cantidad de grasa. Entonces las empresas de suplementos lo que hacen es
coger varias de estas sustancias, por ejemplo la cafeína, sustancias derivadas del té verde, para poder hacer suplementos para promover la pérdida de grasa. Pero a nivel científico no se ha podido probar que el uso de estas sustancias permitan la oxidación de grasa de manera lo suficientemente significativa para yo sugerirte el uso de eso. Y existen muchos casos de productos que vienen contaminados con sustancias ilegales. Ilegales porque pueden producir daño a la persona, ilegales porque producen doping en un atleta y ilegales porque no son seguros. Entonces hay que tener mucho cuidado de dónde se compran este tipo de productos y sobre todo sopesar. No funcionan, ¿para qué voy a tomar? Y si voy a tomar y soy deportista de alto rendimiento o recreacional, es probable que me dé un efecto secundario o que me dé una prueba de doping. ¿Y el efecto positivo. rebote? ¿Qué pasa con eso? Que dicen que comúnmente pasan con estas pastillas. Más que ser por las pastillas, yo creo que es el cúmulo de actividades que una persona hace cuando toma estas pastillas. ¿Qué es lo que empieza a hacer? Más ejercicio, empieza a reducir su consumo de alimentos en general y toma las pastillas. Entonces es como que un conjunto de las tres cosas. Y cuando la persona tiene esta mentalidad, lo que yo generalmente puedo observar es que tratan de hacerlo durante un tiempo prolongado, lo logran y después vuelven a consumir alimentos, reducen su nivel de actividad física y excluyendo las pastillas porque no funcionan, pues eso es lo que afecta y hace que la persona gane más grasa y dé el efecto rebote. Okay. Perfecto. Eric, para ya concluir con esta entrevista, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú les darías a todos los deportistas? A los deportistas de élite, los deportistas que todavía queremos comenzar así más o menos como nosotras, que nos vamos proponiendo año tras año, meternos a este mundo que es tan importante del deporte, de llevar una alimentación saludable. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú les darías a todos ellos? Hay 3 puntos claves que yo siempre trato de buscar en la nutrición deportiva, que es la recuperación, la reparación y la rehidratación. Recuperación de tu nivel de glucógeno, que es los carbohidratos que tienes en el músculo para entrenar cada día, a través del consumo de carbohidratos a lo largo del día. Reparación de tus músculos a través del consumo de proteínas. Si no sabes cuánto comer en todo el día, pues puedes seguirme en mis redes sociales como ericmosquera.es y vas a poder encontrar información sobre aquello, pero te digo, puedes consumir proteínas en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda y después de entrenar. Eso sería un buen punto para iniciar. Y rehidratación, que es algo que generalmente casi todos los atletas nos olvidamos, se logra con agua, pero hay que tener mucho énfasis en colocar sal en los alimentos, porque la sal permite que podamos tener un nivel de hidratación mucho más óptimo a nivel de los entrenamientos y a lo largo del tiempo. Eric, importante información. Estamos viendo en este momento tus redes sociales para la gente que quiere seguirte, para que tengan este tipo de trucos. Si quieren una consulta también es importante. Números telefónicos, ayúdanos y recuérdanos una vez más todas las redes sociales. Claro, 096 33 98 39 4 y en mis redes sociales como ericmosquera.es en Instagram y en Facebook. Además te comento, Gaby, que yo soy un fanático de la educación nutricional, entonces estamos sacando nuestros cursos de nutrición deportiva, que he tenido la posibilidad de compartir espacios con nutricionistas de México, de Colombia, y pues hemos hecho y hemos logrado que estos cursos se puedan ampliar no solo para la gente del Ecuador, sino para gente de México, de Colombia, de Chile, de Perú. Y pues agradecerles por el espacio tan bonito que tenemos aquí y espero poder seguirles ayudando con todo lo que se pueda. Chévere, Eric. Gracias a ti de verdad por ayudarnos con esta entrevista, por haber hecho de esta entrevista tan entretenida. Yo creo que para toda la gente que nos está viendo nos sirve bastante toda esta información, porque yo creo que todos, así como yo, teníamos tantas preguntas, que tal vez estábamos llevando mal nuestra alimentación, pero bueno, ahorita ya quedó todo claro. Entonces, Eric, una vez más, agradecerte por esto. Ahorita nos vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí entre nos.
regreso aquí en nuestro programa Entre Nos, en el segmento 5 en todo esto. Hemos hablado sobre temas tan importantes y ahora el tema de ahorita es muy importante. ¿Cómo enfrentar el segundo quimestre escolar? Es una de las preguntas que todos en casa, los papitos, los niños, incluso hasta los docentes se preguntan y dicen, y ahora, si el primer quimestre fue complicado por las clases virtuales, ahora el segundo quimestre, ¿cómo vamos a enfrentar? Por eso hoy nuestro invitado es Paul Almeida. Él es licenciado en Comunicación Social, magíster en Marketing, él es gerente de Atenea, Centro de Apoyo Pedagógico. A quien quiero darle la cordial bienvenida aquí, que nos está acompañando en el programa. ¿Cómo está, Paul? Bienvenido. Hola, Gaby, muchas gracias por este espacio y un saludo a toda la gente que nos ve y escucha. Paul, sin duda este cambio al mundo virtual para los niños ha sido difícil. También para los papás, sin duda no estaban capaces, muchas de las veces capacitados para guiarles a los niños. Para los docentes, de alguna manera también fue completamente distinto, acoplarse a una educación virtual y asertiva, justamente para que los niños puedan captar toda la atención de esto. Muchos niños también sufrieron déficit el primer quimestre, como le llamamos nosotros. Ahora en el segundo se esperan algunos refuerzos, por ahí algunos niños esperan mejorar las notas, que están también con esa presión de mejorar las notas, e igual los papitos, de que los niños aprendan. ¿Qué se ha visto en este tiempo de clases virtuales y cómo los niños han aprovechado este tipo de educación? Bueno, creo que ha sido un tema muy complejo para todos, no tanto para los padres, y no se diga para los niños y niñas que han tenido que asumir una forma de educación totalmente distinta, en la cual la guía, que es generalmente el docente, está en un medio telemático a la distancia, y sobre todo no se puede llevar a cabo la parte práctica de la gestión del conocimiento. Esto es un elemento muy importante que en ocasiones genera un desencadenamiento de la educación, es decir, mientras que el docente está generando la transmisión de conocimientos teóricos mediante el internet, mediante las presentaciones que puede utilizar, queda faltando una parte que es la parte práctica. Solamente la teoría acompañada de la práctica genera en los niños y niñas aprendizajes significativos, que se llama. Los aprendizajes significativos son aquellos que quedan realmente, digamos, en la conciencia del niño o de la niña, que son absolutamente asumidos, y esta parte práctica ha quedado en manos de los padres y madres de familia. Y naturalmente, por las condiciones de tiempo, por las situaciones del espacio en el que se están desarrollando las clases, por las diferentes circunstancias, incluso las conexiones por internet, etcétera, han dificultado mucho el aprendizaje significativo de los niños y niñas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en este momento? Es tratar de garantizarles a los niños y niñas ambientes adecuados, sin distracciones, ambientes que les permitan asumir toda la parte teórica que le están gestionando los docentes desde sus escuelas o colegios, pero buscar el mecanismo o en casa o buscando espacios como nuestro Centro Atenea, que lo que hace es complementar el proceso educativo para garantizar un aprendizaje significativo y que los niños y niñas no solo mejoren su rendimiento, porque en ocasiones el rendimiento puede mejorar por una actividad netamente memorística. Lo importante es que el niño tenga un aprendizaje realmente cultivado, que esté absolutamente asertivo y que pueda poner en su momento en la práctica todos esos conocimientos mediante la experiencia. Paulo, creo que alguno de los problemas en casa que tienen los papitos o incluso algunos abuelitos, que son los que se quedan con los más pequeños, es que el niño ya no quiere conectarse a clase, ya llegó a tener como que rechazo. No sé, rechazo, chuta, otra vez tengo que conectarme, yo no quiero, o estoy en mi casa, prefiero quedarme durmiendo, o solamente se conectan, pero ellos se van a otro lado a hacer otra actividad. ¿Qué es lo que pueden hacer ellos frente a esta reacción que los niños están haciendo o ante este rechazo que están teniendo ellos? El tema es bastante complejo porque al momento que no puedes garantizar una supervisión permanente del niño o de la niña, pues es natural que sus distracciones más cotidianas o más comunes, la televisión, la misma navegación en internet, en cualquier otro tipo de páginas, de juegos, el Facebook, el resto de redes sociales en los niños y niñas que en ocasiones están conectados a esto, es muy complejo. Y más cuando se les deja, por ejemplo, con los abuelitos, porque los abuelitos no están familiarizados con esta tecnología. Bueno, no diré todos, porque mi abuelita, por ejemplo, ella está muy familiarizada en Facebook y eso ella maneja mejor que yo. Solo a veces me dice cómo elimina algún comentario, algún mal chiste que... Elimina amigo. Sí.
Pero en general realmente es muy complejo, pues los niños actualmente manejan muy bien la tecnología y esto genera dificultades. Lo único que se puede hacer es garantizar por parte de los docentes, tratar de mejorar el sistema en el que están dando las clases para que puedan ser más llamativas, que puedan ser más interactivas, es decir, que se garantice que el niño o la niña sienta que le van a consultar, que le van a preguntar, que está siendo parte de la clase, no una lógica de presión. Porque imagínate lo que es llegar a una clase en la que te quedas frente a la televisión, frente a la computadora, con la presión de que si me van a preguntar. O sea, eso va a ponerles a los niños también una situación muy tensa. Sino más bien una dinámica que les permita a los niños interactuar de verdad. Es decir, empezar a construir con ellos en una situación muy dinámica estos conocimientos. Pero aparte, los padres y madres de familia deberían garantizar que si no son ellos las personas que le van a acompañar en esta guía, que es el rol que tienen que cumplir, cumplan con unas ciertas condiciones. Y si no pueden ellos, pues buscar apoyos externos. En ese sentido, Atenea, por ejemplo, es uno de los espacios que está generando estas posibilidades. Nosotros estamos recibiendo a niños y niñas desde segundo año de básica hasta el 10º de básica. Hay la parte de acompañamiento académico, que es justamente estar con los niños mientras se conectan en clases desde las 7:30 de la mañana hasta las 12:30. Cuando no tienen clases, se les ayuda con tareas, con actividades recreativas, para que ellos vayan dispersando un poco su mente, y durante la tarde lo que hacemos es tareas de refuerzo de sus conocimientos y control de sus tareas, acompañamiento de sus tareas, y asimismo siempre reforzado con asuntos de carácter lúdicos recreativos. Estos sistemas que brindamos nosotros, que brindan otras empresas, son realmente adecuados en este momento, con inversiones que podrían resultar realmente bajas en relación al beneficio que implican para la calidad de la educación de los niños y niñas. No sabemos cuánto más vamos a estar en esta situación de distanciamiento, de aislamiento, pero seguramente este trimestre no se regresará a las aulas, así que vale la pena que los padres y madres pues vean alternativas en casa. Si no es en casa, pues comunitarias que se pueden organizar, y la otra opción que son centros como los que nosotros estamos brindando. Les cuento, por ejemplo, nosotros dentro de nuestro grupo de profesionales, que están docentes, estamos comunicadores, están pedagogos, están psicólogos, hemos decidido también hacer parte de una labor social. Entonces, por cada 6 niños que se inscriben, nosotros estamos becando un 7º niño de las zonas más vulnerables que cumplan unas ciertas condiciones, porque sabemos que es a quienes más les está haciendo falta en este momento este tipo de refuerzo. Así que más bien les invito a que sigan las redes nuestras de Atenea como apoyo pedagógico, y que se sumen a estas campañas que vamos a hacer para poder becar a más niños dentro de nuestro centro. Ahora, Paul, como tutores, como Gaby nos decía, son distintas realidades que todos los niños están viviendo. Algunos se quedan, no sé, donde los abuelitos, donde los tíos, muchos padres ya tuvieron que retornar al trabajo, obviamente pueden quedarse a veces solos, pero bueno, a veces siempre están con un tutor. ¿Cómo ser el apoyo fundamental para esos niños, para que lleguen a atender, que no se distraigan por ahí? ¿Cómo hacer que esta educación sea un poco más amigable para ellos? Porque como nos decía Gaby, muchas de las veces, aunque ellos amen la tecnología, no les gusta recibir clases mediante una pantalla. Eso es a veces lo que les incomoda, porque por ahí les distrae una publicación de un video, de un juego. ¿Cómo como adulto guiarles a los niños para que capaz no tengan ese rechazo a la educación, sino que también se incluyan a la misma? Y obviamente también hacer esto también. A los niños sabemos que siempre les vamos a traer por la parte del juego, por la parte de la distracción. Como tutor, ¿cómo guiarles? A ver, estamos hablando de tutores que no tienen necesariamente condiciones de tutores, ¿cierto? O sea, ese es el primer problema con el cual nos enfrentamos. Si estuviésemos hablando de que quienes están haciendo el acompañamiento tienen la formación para poder desarrollar una serie de técnicas, sería otra la realidad. Pero para un padre, para una madre de familia, para un tío, para un abuelo,
Lo único que realmente está en sus manos hacer es estar con el niño o la niña mientras se están dando las clases. Es decir, convertirse en un alumno más, ¿cierto? Ir con el niño viendo, revisando, y entendiste esto, ¿qué te pareció? ¿Tienes alguna duda? Para luego hacer la etapa de refuerzo, Realmente que si solo les dejamos a los niños frente al computador, difícilmente vamos a garantizar que ellos estén concentrados, ¿no? Entonces, aparte de este acompañamiento, de estar con ellos, ser un alumno más, para poder ir con ellos generando inquietudes, analizando qué es lo que están diciendo los docentes, lo siguiente será establecer unas horas o unos minutos mientras se hacen las tareas, mientras se hacen los deberes, para ir buscando materiales de apoyo, recurrir a enciclopedias, posiblemente juegos didácticos que existen muchas veces en el mismo internet, en las redes sociales, pero además hay juegos de mesa, etcétera, que ayudan a fortalecer un poco los conocimientos mientras están haciendo sus tareas. Y algo que es importante es trabajar mucho en la psicología del niño. Hacer que el niño sienta que puede aprender, fortalecer sus capacidades en ese sentido y fortalecer su autoestima, ¿sí? Saber controlar los momentos de la ira, porque los niños en este momento, la forma de expresar su desatención, digamos, o su inconformidad frente al método en el cual están recibiendo clases, muchas veces se traslada en ira, en no querer hacer, en rabietas y en ese tipo de cosas. Entonces, esto hay que saberlo canalizar, porque si nosotros empezamos a hacer una presión más sobre los pequeños, una presión en la que ellos sientan que les estamos obligando y que no le toman gusto, digamos, al aprendizaje, pues vamos a estar haciendo las cosas mal en ese sentido. Entonces, buscar... cada niño es diferente, ¿sí? Pero hay muchísima información para padres y para madres. Hay escuelas para padres también que se están brindando desde distintas instancias, desde distintos espacios, y en esas escuelas se van viendo temas como esto, el control de la ira, cómo potencializar las capacidades de los niños y niñas, cómo también disminuir lo que son algunas de los defectos, entre comillas, digamos, que se pueden tener en ocasiones, y cómo ayudarles a motivarse, que ellos mismos puedan ser agentes de su propia motivación para el aprendizaje. Escuelas para padres hay muchas, es necesario que nos demos un tiempo a los padres y madres para aprender. Por más hijos que hayamos tenido, nunca dejamos de aprender, no solo en materia de paternidad, no se diga en el resto de cosas de la vida. Entonces, escuelas para padres son una muy buena alternativa en la cual vamos a tener estos elementos para poder manejar mejor las emociones de nuestros niños y niñas. Paula, incluso yo creo que es algo correcto que como padres en casa se creen esos horarios establecidos, que en la mañana o desde las 8 de la mañana, o sea, como si estuvieran en clase normal. Tengo que a las 8 ya conectarme a clases, tal vez a las 10 tener mi receso, a las 11 nuevamente conectarme, y también incluso para poder desarrollar ya las tareas, porque muchos de los niños están acostumbrados a dejar todo ahorita a última hora, o a las 10, 11 de la noche el deber voy a hacer porque mañana tengo clase a las 8 y capaz me conecto o capaz no, o ya no hago nada. Claro. Todas las escuelas y colegios tienen en este momento mecanismos o plataformas virtuales en las cuales están lanzando sus tareas. Entonces ya se sabe, los padres de familia saben o deberían saber que para tal fecha tienen que presentar el trabajo de tal asignatura, ¿sí? Incluso en estas plataformas se les está indicando cómo tienen que llenar o cómo tienen que hacerse estas tareas, se está subiendo el material de apoyo que se tiene. Esto varía mucho de institución a institución porque, como les decía, ni todos los docentes tienen las mismas condiciones, ni todas las unidades educativas tienen también los mismos recursos y condiciones tecnológicas para poder hacer el mejor de los trabajos, ¿no? Entonces, los padres y madres de familia tienen que revisar cuál es la planificación que se está haciendo, estar pendiente de aquello y ayudarles a los niños, como planteas, Gaby. Horarios es súper importante. Ellos ya tienen sus horarios de conexión, qué sé yo, 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana, 10 de la mañana. Darles el espacio de su receso, de su recreo, digamos, para que vayan adquiriendo. Es una rutina, ¿sí? Ahora, la rutina tiene que ser amigable, porque yo he visto
nos ha tocado con algunos de los niños y niñas con los que estamos trabajando, que se les hace conectar 3 horas seguidas. Eso, a mi criterio, es insensato. ¿Sí? No es pedagógicamente correcto. Nadie, ni para ver una película, ¿sí? Uno está 100% conectado durante 3 horas continuas. No se diga recibiendo una clase. Entonces es importante que los docentes vayan separando las clases, que se den más espacios de receso, que se les permita a los niños y niñas tener su tiempo para un pequeño refrigerio, para ir a distraerse, o para que vayan complementando clase con alguna actividad práctica que puedan realizarla asimismo online, ¿no? Pero sí horarios y controlar el tema de las tareas, porque realmente nos toca muchas veces a los padres de familia, y yo me acuerdo más cuando yo era niño, dejaba las cosas para el último, ¿sí? Entonces, todos, ¿no? Todos. Entonces, la cartulina que te olvidaba. Viene la tarea para los padres de familia, porque esa es otra, ¿no? Ahora resulta que los deberes los hacen los padres de familia, y por cumplir con la tarea, los niños llegan con unas maquetas excepcionales. Exacto. Pero realmente los niños no hicieron la tarea. Entonces, ¿aprendieron los niños? No. Quienes están aprendiendo son los padres y madres de familia. Entonces, a tiempo hacer las tareas y garantizar que sean ellos los que hagan las tareas, porque si no, no tiene ningún sentido hacer una excelente maqueta si es que el niño no adquirió el conocimiento. Y lo más chistoso es que si sacan una mala nota dicen, mami, si viste, te sacaste 7. Tú hiciste Suele mal. pasar, exacto, hiciste mal. Es y más es mal. No, y aparte con esto les enseñamos a los niños que no sean responsables. Mira, yo pienso que en todo caso, yo como madre algún rato que sea que me vengan y me digan, mami, no hice el trabajo, es para mañana, te quedas con 0. Porque de alguna manera eso les va a doler a ellos, les va a afectar y van a decir, ok, para la próxima vez tengo que hacerlo, va a ser una enseñanza que queda para ellos. Yo conozco por ahí muchas mamitas que, como vos decías, Gaby, mandaban los trabajos espectaculares. Yo pienso que ellas se sentían más orgullosos por las notas que los niños sacaban que los propios niños. A la final los niños no aprendían nada y los papás orgullosos con las maquetas y ahí conservándoles para las próximas generaciones. Importante información que nos has brindado, Paul. Ahora, toda la gente que quiere conocer un poco más detenida, cuéntanos las redes sociales con las que ustedes cuentan, también los planes de trabajo con los que están contando en este momento para que en este quimestre, capaz los niños que no les fue bien al principio del año puedan recuperarse y sobre todo puedan salir con un año aprendiendo, que creo que es lo importante, ¿sabes? A la final tener el conocimiento que se requiere para cuando ya regresemos de esta pandemia, regresen con todos los conocimientos y también regresen con ese ánimo a seguir estudiando. Bueno, quisiera empezar por lo último que decías, ¿no? Lo importante es el desarrollo del conocimiento. En ocasiones los padres estamos preocupados de que se apruebe el ciclo, se apruebe el año, y creo que no es lo mejor. Conversaba con mi hija Sofía y ella me hablaba de la excelencia. Yo le decía, hija, lo importante es primero que seas una buena persona, que seas muy solidaria, que entiendas que vivimos en una sociedad en que el amor, la justicia y la equidad es lo más importante. Y las notas, por supuesto que te sirven para evaluar, pero lo importante es que tú tengas conocimientos, que vayas aprendiendo conocimientos y que seas una persona feliz. En esa lógica, Atenea, Centro de Apoyo Pedagógico, lo que hace es buscar una educación que sea realmente integral, que naturalmente se va a reflejar en las notas de los niños y niñas. No una lógica de decir mañana vamos a pasar de un 3 a un 10, sino que ese niño o niña que asiste a Atenea va a poder mejorar sus conocimientos, va a poder complementar su educación y adquirir esta parte práctica, lo que decíamos. La teoría que están recibiendo mediante sus clases online se van a reforzar en Atenea mediante el aprendizaje práctico. Esto que hace que el aprendizaje pueda ser realmente significativo para los niños y niñas. Atendemos desde las 7:30 de la mañana con horarios hasta las 18:30. Son 3 servicios realmente los que tenemos. En la mañana, el acompañamiento académico, en la cual los niños y niñas se les acompaña a conectarse a sus clases, y posterior a sus clases, actividades lúdicos recreativas, y además los niños salen a las 12:30 del día ya con sus tareas listas, es decir, van a la casa realmente a estar con sus padres, con sus abuelos, con sus tíos, con sus hermanos, a jugar, a divertirse, ¿cierto? Porque ya toda la parte académica la culminan en Atenea hasta el mediodía. Quienes no desean ese servicio, quienes están recibiendo clases en sus casas,
pues en la tarde pueden ir en horarios desde las 2:30 a 4:30 de la tarde o de 4:30 a 6:30 de la tarde al control de tareas, al acompañamiento de las tareas, ¿cierto? Pues ahí los niños vamos a revisar su planificación, con su planificación vamos a ver qué es lo que tienen que presentar al día siguiente, pasado mañana, etcétera. Vamos a empezar a trabajar con los niños para que sean ellos los que hagan la tarea y que nuestros tutores sean esa guía pedagógica que les acompaña a realizar bien sus actividades. Y el tercer servicio que estamos brindando es de la Academia Lúdico-Recreativa Permanente. La Academia Lúdico-Recreativa Permanente es justamente para sacarles a los niños y niñas de esta condición de estrés del encierro en sus casas. Entonces, ir a Atenea durante las tardes desde las 2:30 hasta las 6:30 de la tarde o los días sábados desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde a realizar actividades de teatro, de cine, de canto, de música, de pintura, de escultura, de manualidades, de tejidos, etcétera, para que vayan a reforzar los conocimientos que van teniendo, pero además que lo hagan en un ambiente de absoluta distracción, en la cual realmente ellos vayan poniendo en práctica lo que han ido aprendiendo, se vayan fortaleciendo y de esta manera también vayan liberando el estrés que ha generado todo el encierro de la pandemia. Así es. Paul, ¿cuáles son las fechas de inscripción? ¿Desde qué edad a qué edad pueden ustedes recibir a los niños para que sean parte de este equipo que es Atenea, que yo creo que es algo muy importante para el desarrollo de los más pequeños de la casa, ya sea en cuanto a ayuda de deberes y también para que en la tarde también desarrollen esas actividades como tú nos decías, que es arte, es teatro, es todo para ellos? Así es. Bueno, en nuestras redes sociales, en Facebook como Atenea Apoyo Pedagógico, de igual manera en Instagram Atenea Apoyo Pedagógico. Las inscripciones son permanentes, ¿sí? Porque va a ir dependiendo de las necesidades que tengan cada uno de los niños. Nuestro ciclo académico lo vamos a iniciar este siguiente día lunes, ¿sí? Hasta este día sábado tenemos un descuento del 10% en el proceso de inscripciones y el lunes empezamos ya el ciclo académico. Tenemos ciclos académicos de 6 meses, los consideramos nosotros, que incluyen un poco todas las actividades que les hemos planteado y estamos a la disposición de toda la ciudadanía. Estamos ubicados en la avenida Ordóñez Lazo y calle del Sarar a 300 metros del Hotel Oro Verde. Estamos cerca de aquí de Atenea. Así que, Paul, agradecerte un montón por toda la información brindada. Ahí están los papitos, una importante información para que los niños continúen aprendiendo, reforzando su educación en esos tiempos que es tan importante. Y obviamente, si capaz como padres de familia no se tiene el tiempo de estarles guiando, de estarles capaz enseñando, se olvidaron ustedes también de lo que ya veíamos en el colegio, la educación ha cambiado un montón, pues es momento de llevarlos a manos expertas para que vayan los niños y continúen aprendiendo y enamorándose de la educación. Ahorita nos vamos a un corte, pero quédese con nosotros porque regresamos con el segmento de salud aquí en Entre Nos. Quédese con nosotros que ya volvemos.